Muy buenas tardes, bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna, AM 1140, este viernes 27 de agosto de 2021, a las 17 horas y 2 minutos, le cuento que la temperatura aquí en el Palomar es de 16 grados centígrados, le cuento también que no hay probabilidad de precipitación, que la humedad es del 34%, que el viento corre a 13 kilómetros por hora, que se avecina un sábado de 21 grados de máxima y 8 de mínima, es decir, que va a subir 4 grados la temperatura respecto al día de hoy, y que viene un domingo de 22 grados y 11 de mínima. Un domingo a sol espectacular, un lunes con 23 grados y 16 de mínima, es decir, elevándose la temperatura hasta el día martes, de manera tal que ahora, siendo las 17 horas y tan solo 2 minutos, empieza este excelente fin de semana. ¿Y dónde puede empezar? Si no en esta radio y en este programa, de manera tal que empiece a disfrutar de aquí hasta el lunes a las 8 de la mañana. Vienen horas espléndidas. ¿Y cómo empiezan esas horas? Con las 2 primeras de nuestro programa La Brújula. ¿Qué número de programa es este, Masitelli? Es el programa 322, Lentamente hemos ido ascendiendo y estamos ya en el programa 322 y superando las 1300 entrevistas. Así que vamos a empezar por darle las muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio La Luna que se han quedado con la antena de AM 1140, escuchando el programa anterior de Jorge, y que, bueno, que están prendidos y siguen aquí en Radio La Luna, y que se queden las próximas 2 horas, porque la cantidad de material, información que van a tener es espectacular y no está en ningún otro lugar. Eso es lo más interesante de todo. También a quienes nos están escuchando a través de la página www.radiolaluna.com.ar, a quienes nos están escuchando por Twitter, por Facebook, por cualquier aplicación, a todos, muy buenas tardes. Le vamos a decir muy buenas tardes a quien nos acompaña, como todos los viernes, desde que hacemos los programas también, los días viernes, nada menos que el operador de la radio, Leandro Mugarza. ¿Qué tal, Leandro? Qué grande. Él hace posible que esto salga a la perfección. Siempre digo, sin el operador, nada de todo lo que nosotros podamos hacer sirve para nada, porque no saldría al aire y punto. O las imperfecciones técnicas serían de tal magnitud que tampoco usted escucharía nada. Así que Alejandro Mugarza hay que cuidarlo para que haga las cosas a la perfección. Le vamos a dar un fuerte abrazo, un saludo, y un grito así, pero para nuestro compañero Daniel de Abrantes, el compañero de todos los días en esta mesa, desde aquel 1 de octubre de 2018. ¿Por qué le vamos a dar entonces un pequeño grito? Y le vamos a decir feliz cumpleaños, Daniel de Abrantes. Daniel de Abrantes cumple hoy la misma edad que yo tengo. ¿Por qué? Porque él nació 10 días después que yo. Es más joven que yo, me debe respeto, lógicamente, porque él nació un 27 de agosto, yo nací un 17 de agosto. En 2 lugares distintos, pero no importa. Yo nací en el Hospital Rivadavia, Capital Federal. Él no sé dónde nació, pero no importa. Nació 10 días después, somos amigos desde tiempos inmemoriales. Estará festejando hoy su cumpleaños. Bueno, lo puede sacar, nació en 1956, saque usted la cuenta, reste usted y vea los años que tiene, no se lo voy a decir, y espero que la pase muy bien con su familia, por eso no lo tenemos en el día de hoy, pero bueno, excelente. Vamos a seguir dando las muy buenas tardes a Daniel Pérez. Daniel Pérez es el inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna. Un canal de YouTube que está creciendo, y esto siempre lo repito, pero es verdad rigurosamente. No hubo una sola semana desde que se inició ese canal en 2018 en que no haya crecido. Lento, pero siempre, todas las semanas hay algunas personas más que se suman a este canal de YouTube, que empieza a crecer a una mayor velocidad, de manera que no se pierda los programas. Cuando usted no puede escuchar el programa, lo que hace es 72 horas después va y lo busca en La Brújula en la Luna. Si no quiere escuchar todo el programa, mire a quienes hemos reporteado y entonces elige y escucha nada más que el segmento del reporte que a usted le interesa. Esa tarea le corresponde a Daniel Pérez. De la misma manera que le damos las muy buenas tardes a Miguel Pascual, el creador de la palabra
Parloteca, Parloteca, que es lo que tenemos justamente en el canal de YouTube La Brújula en la Luna. Parloteca, dice Miguel Pascuale, y es editor, y es además quien va a hacer el programa el viernes que viene. ¿Por qué va a ser el programa el viernes que viene? Miren, mucha gente lo sabe, otra gente no lo sabe, pero yo sí soy candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, y eso me lleva a justamente a realizar actividades que muchas veces se pueden superponer con las de la radio. Falta poquito, faltan apenas una semana y media, 2 semanas para que termine la campaña electoral y, lógicamente, en el marco de la austeridad que nos caracteriza, hemos hecho una campaña, pero el viernes de la semana que viene tengo una conferencia internacional sobre el ingreso básico universal o la renta ciudadana universal, de manera tal que, como es un evento de naturaleza internacional, lógicamente tengo que atenderlo, y justamente es el lugar, el epicentro desde el cual tengo que dar esta conferencia es en Capital Federal, en la zona de Palermo, y de allí, lógicamente, a muchos países que nos van a estar escuchando. Así que Miguel Pascuale va a ser el programa del viernes que viene. Ya te adelanto, Leandro. Bueno, le damos las muy buenas tardes también a Florencia Videberri, la realizadora de los flyers de difusión, en los cuales anticipamos quiénes son los invitados al programa y además los temas que vamos a estar tocando. Y voy a toda velocidad porque ya estamos, en poquito a poquito estamos comunicándonos con uno de los tantos entrevistados que van a pasar en el día de hoy por nuestro programa. Le damos los muy buenos días a la doctora Mónica Colunga, que hace posible que nos escuchen en Corrientes Capital a través de Radio Fénix, FM 92.1 MHz. Y justamente la doctora Mónica Colunga le he pedido un brevísimo informe, justamente que voy a pasar dentro de un par de minutos cuando ya estemos en contacto con el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, sobre este disparo que tiraron sobre el diputado del Frente de Todos, Miguel Arias, lo cual ha conmocionado realmente Corrientes y creo que buena parte de la política argentina, porque felizmente en la política argentina no prevalece el crimen político. Discutimos, hay algunos locos que gritan más, otros locos que gritan menos, pero una cosa es discutir, gritar, y otra cosa es sacar un arma de fuego y dispararle a un diputado. Así que bueno, vamos a estar teniendo un informe de la doctora Mónica Colunga y lo vamos a consultar entonces con el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez. Le damos las muy buenas tardes también a Gustavo Figini, que hace posible que nos escuchen en Uspallata, Mendoza, a través de Radio La Paquita FM 88.9 MHz. Quien quiera llamar a la radio y dejar un mensaje lo puede hacer al teléfono 4443-7424. Lógicamente no va a poder salir al aire porque, como usted verá, estamos a toda velocidad y ya estamos en contacto en un par de minutos con nuestro primer invitado en el día de hoy. ¿Quiénes son los invitados en el día de hoy? Bueno, tenemos varios, los dos que mencioné, la doctora Mónica Colunga y el fiscal general de Tucumán, con el cual vamos a estar hablando justamente sobre el tema de la fiesta en Olivos y el artículo 205 del Código Penal. ¿Ya estamos en contacto? Ya estamos en contacto con el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez. ¿Qué tal, Gustavo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, vos sabés que no sabía que estaba en contacto contigo y entonces me retrasé un segundito, pero al orden que yo tenía dispuesto, me gustaría que escucharas un breve informe sobre lo que ocurrió en Corrientes. Es 1 minuto y medio, es un informe que me da la doctora Mónica Colunga, abogada ella, periodista, la directora de Radio Fénix de Corrientes, y que dice lo siguiente respecto de este episodio. En relación a la agresión al diputado Arias, Facundo Sotelo, fiscal de instrucción, maneja la hipótesis de que el disparo fue realizado a corta distancia, desde el interior del predio en que se realizaba el acto, con una concurrencia de alrededor de 50 personas. Hoy, testigos ya identificaron al agresor. Lo están buscando. De hecho, el gobernador dio una conferencia y aseguró que están trabajando en el esclarecimiento. En el predio, junto al diputado agredido, se encontraba el intendente de Paso de los Libres, Tincho Ascúa. El tiro fue realizado con un arma calibre 22, directamente al abdomen del diputado. Miguel Mateo Arias es diputado por la provincia de Corrientes, por el Frente de Todos. Se lo reconoce como un enlace entre el campo y la ciudad,
Se ocupa de resolver los conflictos que se generan entre agricultores, propietarios de la tierra, comercializadores de productos, tiene buena relación con gremios docentes, tiene mandato hasta el año 2023, fue electo en 2019, integra la Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo, Ecología y Ambiente. Tiene 71 años, se desempeñó como secretario de Asuntos Municipales de Paso de los Libres y trabajó en el SENASA, la Secretaría Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Bueno, vos has escuchado el informe que nos ha dado la doctora Mónica Colunga. ¿Qué opinás sobre este episodio que ocurrió en Corrientes, que es, desde el punto de vista de la historia política de nuestro país, un episodio muy raro porque en general todos recuerdan el atentado contra Bordevere, que era senador de la Nación, y se hizo una película que junto con Lisandro de la Torre, por el Partido Demócrata Progresista, pero en general podríamos decir que no es el crimen político, la violencia política, lo que está caracterizando por lo menos los últimos 37 años de vida democrática. ¿Qué pensás vos? La verdad que creo que a mí me sorprende, como le sorprendió a muchos. Argentina no es comparable con otros países como México, donde la última elección murieron decenas de candidatos políticos que lamentablemente están también cubiertos por un clima espeso de impunidad y narcotráfico, mucho vinculado a ese tema. No tengo una opinión formada, a la distancia es imposible tener una idea de qué puede haber ocurrido. Yo confío que el fiscal pueda avanzar en la investigación y llegar al caso en concreto. No sé tampoco qué posibilidades tiene de descubrir el arma homicida, que es un elemento fundamental para la investigación. En fin, creo que recién avanza y no se me ocurre que haya demasiadas sorpresas, excepto una cuestión circunstancial. Bien. Bueno, entonces vamos al primer tema que quería charlar con vos, que tiene que ver con la fiesta en Olivos y el artículo 205 del Código Penal. Es decir, en torno a aquella fiesta del 14 de julio del año pasado, venimos prácticamente los argentinos girando de una manera, bueno, si se quiere, desproporcionada, como somos nosotros, ¿no? Parece que es una característica, un rasgo. ¿Vos qué podrías decirnos respecto a esta acusación que ha habido sobre el presidente? Mira, lo primero que a mí me llama mucho la atención es el trato que le ha dado la prensa, o mejor dicho, las respuestas que han dado muchos abogados penalistas y algunos de ellos de fustes para tratar este caso. Esta distancia que uno puede ver en la grieta política tan habitual y tan llamativa también parece que se da en el campo de la interpretación del artículo 205 del Código Penal. Objetivamente, y para que la gente lo entienda, se comete el delito del artículo 205 cuando se vulnera un decreto vinculado a la salud pública. ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta en este caso? Que a mí me sorprende incluso. ¿Quién va a ser el juez de esta causa? ¿Vos sabés quién va a ser el juez? Bueno, interesante, porque el abogado que hace la denuncia, que se llama doctor Leandro Bacelo, me manda a mí que te pida a vos que le preguntes al fiscal su opinión sobre la competencia territorial del Juzgado Federal de San Isidro para entender sobre los hechos de Olivo. ¿De quién es la jurisdicción? Bueno, ese es el gran tema. Yo no entiendo mucho de por qué Ramiro González, el fiscal del caso, ha llevado este tema al Juzgado Federal de Casanelo en Comodoro Pi, cuando territorialmente corresponde a San Isidro. No sé si por el turno le corresponde o no a Arroyo Salgado, que es una de las juezas federales de San Isidro, pero evidentemente, así como está planteado el hecho, el territorio, salvo que hay algo que a nosotros se nos escape, corresponde al Juzgado Federal de San Isidro. Claro.
Y esto me parece que tiene que ser lo primero que tiene que decidirse, más allá de discutir si el fiscal hizo la imputación, si no hizo la imputación. A ver, lo primero que hay que definir es quién va a ser el tribunal que va a entender el caso y cuál va a ser el fiscal, porque cada tribunal tiene su fiscal. Si esto es el Juzgado Federal de San Isidro, el fiscal Ramiro González no tiene nada que hacer ahí. Claro. Qué cosa rara, ¿no? Este es el primer... Sí, estamos todos sorprendidos desde ese punto de vista, ¿no? Estamos todos sorprendidos. Y también, ¿sabés qué me sorprende? Que ninguno de los imputados que ya se han presentado con abogados hayan planteado la cuestión de competencia. Qué raro. Ni siquiera el presidente. ¿Y cómo se interpreta entonces? ¿Cómo se interpreta? Si vos nos estás diciendo que territorialmente le corresponde a San Isidro. Esto está tramitando en Comodoro Pi y ninguno de los imputados, acusados o no sé cómo se llama, digamos, hace un problema respecto de la jurisdicción. ¿Cómo se entiende? ¿Es una táctica de defensa? Por eso te digo que estoy muy sorprendido por eso. Es como si estuvieran consintiendo la jurisdicción. Y hay un detalle que no ha salido mucho, si lo leí muy por encima en algún medio, y es que la doctora Arroyo Salgado pidió copia del expediente. Es lo que nosotros conocemos como en derecho un conflicto negativo de competencia. ¿Cómo es Entonces, si la doctora Arroyo Salgado está pidiendo el expediente, probablemente, previa vista de su fiscal, del fiscal de su juzgado, plantee la cuestión al juez federal Casanelo y existe aquella posibilidad de quitarle la causa. Si salen a discutir la cuestión de la competencia territorial, te aviso que esto no se resuelve hasta que no llegue a la Corte Suprema. Amigo. Pero siempre y cuando los magistrados de Comodoro Pi insistan que ellos son competentes para entender en este expediente. Hay un solo argumento que uno puede llegar a interpretar para insistir en la competencia de Comodoro Pi, y es que la Corte Suprema tiene dicho que para discutir en profundidad las cuestiones de competencia, el hecho investigado tiene que tener mínimamente pruebas suficientes para poder avanzar sobre ese punto. Pero yo creo que acá la prueba y los hechos están claros. Hay un reconocimiento de lo que ocurrió a la hora que ocurrió y dónde ocurrió. Hay documentos que también lo acreditan. Claro. En fin, a mí me tiene muy sorprendido esto. Esto para el arranque, Mario. Para el arranque. A ver, ¿qué sigue después del arranque? A ver. Bueno, yo no sé si vos sabés, te lo comenté por WhatsApp, pero para que la gente lo entienda también, el 16 de julio, es decir, el último día hábil en tribunales, en la Cámara Federal de Casación Penal en Comodoro Pi, salió una sentencia en donde la Cámara estableció cuáles son los requisitos para que exista, para que uno pueda suponer que se ha cometido el delito del artículo 205. El caso, no sé si vos te lo acordás, pero el caso era un kayakista en Bariloche. Sí, me acuerdo. Solo de soledad absoluta, porque no estaba con nadie ahí. Exactamente. Lo detiene la prefectura. Ahora, Mario, yo vivo en Tucumán. Acá hubo 10.000 detenidos o más por infringir el de 105. Y estamos hablando de miles de personas en todo el país. ¿Qué es lo que dice este fallo de la Cámara Federal de Casación Penal? Que no hay lesión, ni siquiera una lesión aparente al bien jurídico tutelado, que en este caso era la posibilidad de un contagio, si vos querés ponerlo en esos términos. Correcto. Y dice, por eso no hay delito sobreseo la causa y el archivo. Todos los argentinos que tuvieron causas penales, que tuvieron que arreglarlas con dinero, porque obviamente se llegaba a una etapa procesal de las 3 posibilidades, que si querés ahora te las enumero, pero
tuvieron que presentarte a la fiscalía y le decían, bueno, si usted pone tanta... Acá en Tucumán le decían, mire, si usted dona un televisor al hospital, el fiscal le archiva la causa. Está bueno. Si acá le damos una boleta, te daban una... vos te detenían por infringir el 205. Ibas ante el fiscal, te tomaban todos los datos, te abrían la investigación formalmente y te daban una boleta del banco. Le decían, bueno, vaya y deposite lo que usted pueda, tráigala y vemos cómo resolvemos el expediente. Uh-huh. ¿Entendés? Es decir, lo que ha hecho el presidente de la Nación diciendo que ofrecía pagar su sueldo, pagar con parte de su sueldo, no es una cosa tan loca, lo han hecho muchos argentinos. Claro. Y bueno, ahora bien. Sí. A ver, pero ¿por qué estamos centrándonos en decir cuáles son las posibilidades en que se puede resolver un delito previsto por el artículo 205? Hay que tener en claro una cosa, esto es un delito de peligro abstracto. Incluso la misma Cámara de Casación Penal lo dice así. ¿Qué otro delito de peligro abstracto que no sé, Mario? Pasar un semáforo en rojo, no sé. No, es un delito, caballero. ¿Sabe cuál es el más famoso de todo? Claro, es una infracción. ¿Sabe cuál es el más famoso de todo? El narcotráfico. Ajá. Es decir, si a vos te enganchan con 1 kilo de cocaína o con 100 gramos de cocaína en un procedimiento, vos desde entrada tenés el delito previsto y penado por el artículo 14, primera parte de la ley 23.737. Tenencia de estupefacientes. Uh-huh. Punto. Hay que demostrar que vos tuviste intención de dársela a alguien para que consuma. Hay que demostrar que alguien se perjudicó en la salud con esa cocaína. No. El solo hecho de que vos hayas tenido esa droga es suficiente. Claro. Por eso se llama de peligro abstracto. Lo que está diciendo la Cámara de Casación pareciera que se está acercando al peligro concreto. Es decir, ¿dónde existe una posibilidad concreta de que aquí se haya transmitido el virus? Y aquí abre la puerta para salir a jugar, como dice María Elena Walsh, para salir a discutir cualquier posibilidad de prueba para establecer si hubo o no alguna posibilidad de contagio, si hubo o no alguna posibilidad de daño o lo que vos quieras. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se puede cerrar esto? Primero, se decide hacer un juicio abreviado, algo que yo no creo que nadie acepte en este caso, porque sería reconocer el delito y aceptar una pena que por más mínima que sea, es una pena de prisión en suspenso. Claro. Segundo, se puede invocar la famosa probation, Uh-huh. la suspensión del proceso a prueba. ¿Qué significa esto? Que la causa penal no avance y que con un régimen de conducta, algún tipo de actividad de beneficencia, etcétera, la persona permita que con el paso del tiempo la causa se archive. La probation no puede ser utilizada por funcionarios públicos, con lo cual yo descartaría la posibilidad de la probation en este expediente. Claro. Imposible. Existe una tercera oportunidad, una tercera posibilidad, que es el principio de oportunidad. El fiscal, teniendo el caso en la mano, dice, la verdad que no vale la pena seguir en esta causa, provocar un dispendio jurisdiccional inútil. Hay un caso muy emblemático que nos enseña en la Facultad de Derecho, que es el caso del sanguchito. Vos no sé si te acordás, pero hubo un preso que se robó un sándwich, el sándwich del secretario del juzgado, y lo llevaron hasta el juicio oral y público porque se había robado un sándwich. Claro, un absurdo. ¿Entendés? Entonces, ahí vos podés aplicar el principio de oportunidad. Ahora, pero para aplicar el principio de oportunidad, el fiscal tiene que pedirle permiso al fiscal general de la Cámara Federal, alguien que tiene el mismo cargo que yo. Uh-huh. A mí, en los casos de infracción al artículo 205, los fiscales de primera instancia de las 3 provincias me han remitido en consulta para ver si podíamos o no aplicar el principio de oportunidad, es decir, pedir si podíamos archivar esto sin avanzar más porque no lo ameritaba.
Claro. Que sería lo que yo hubiera hecho en el caso del kayakista en el lago Nahuel Huapi, en Bariloche. Uh-huh. Pero la fiscal decidió avanzar, el juzgado avanzó, lo procesaron, fue a la Cámara Federal en apelación, la Cámara Federal en apelación mantuvo el procesamiento y tuvo que venir la Cámara de Casación y decirle, muchacho, a ver, ¿dónde está acá la gravedad del hecho? Claro, tipo solo remando en un lago. Eso es un absurdo. Y la otra salida, y acá esta es la última, es la reparación del daño. Uh-huh. En concreto, dice la ley. Estoy hablando del artículo 59 del Código Penal. Es decir, que las personas que resultaron imputadas en este caso van a una suerte de acuerdo o conciliación con el fiscal para poder establecer, en principio, si hubo un hecho típico, y en segundo lugar, qué tipo de reparación en concreto se puede dar para definitivamente archivar la causa. Esto no tiene que tener el permiso del fiscal de cámara, lo puede hacer el fiscal de primera instancia y ni siquiera interviene un juez. Uh-huh. ¿Y vos crees que va a avanzar por ahí entonces? Yo no tengo una opinión formada. Verdaderamente no es que te esquive la pregunta, pero no la tengo porque, a ver, hay algo que los romanos llamaban el strepitus fuori, el escándalo público. Claro. Suele ser un impedimento para estas cuestiones. Claro. Suele ser un impedimento. Este último principio del artículo 59 justamente ha sido muy invocado en los casos previstos en el año pasado, cuando se trataron tantos cientos cuantos miles de infracciones al artículo 205. Ahora, una cosa a mí me queda bastante en claro. Este kayakista obtuvo un sobreseimiento porque tuvo una muy buena defensa. Uh-huh. Pero ¿qué pasa con los otros miles de argentinos que no tuvieron la posibilidad de acceder a una defensa de estas características y pagaron o se sometieron e incluso fueron condenados en juicios abreviados? En situaciones donde no ponían en peligro lo más mínimo de la situación. Acá se ha detenido gente que iba a caballo en el medio del campo y que no tenía una casa a kilómetros a la redonda. Qué bárbaro. Qué locura, ¿no? Entonces, bueno, es que hemos vivido un año de locos. El 2020, al menos en el campo de los trámites, los expedientes, de la virtualidad. Acordate que nadie iba a los juzgados, claro. Todo se hacía. Y acá en Tucumán se había hecho como un centro de detención, era un gimnasio, donde todas las personas que resultaban detenidas, especialmente a la noche, los llevaban a ese gimnasio y lo tenían un par de horas, un poco más, la policía iba tomándole los datos y después los largaban, o sea, a la madrugada, en la noche, en un lugar bastante complicado. Acá se hicieron incluso recursos de habeas corpus, donde la Cámara Federal ordenó investigar al jefe de la policía de Tucumán porque consideraron que había privaciones ilegítimas de la libertad en estos casos. Y sí, es lo que por lo menos intuitivamente pienso yo. Yo creo que se ha llevado toda una psicosis a una situación donde la verdad es que con 2 metros de distancia entre las personas no hay contagio. Y realmente haber detenido a personas que estaban a muchos más metros de otra persona, eso era absurdo. Ahora, en el caso del presidente, no es la situación, porque la foto muestra que estaban en un lugar cerrado, con lo cual la concentración de virus es mayor, que estaban sin barbijos y que no mantenían la distancia física. De manera que ahí no cumplieron con nada. El presidente parece haber reconocido el error y, bueno, vos decís que no tenés opinión sobre esta oferta que él hace, pero sí lo que dejás en claro es que ha transitado una enorme arbitrariedad en el tratamiento del artículo 205 del Código Penal respecto de las personas del pueblo que han visto situaciones que, por lo que vos decís, son de suma injusticia, ¿verdad? Así es.
Y te insisto en este punto, este fallo de la Cámara Federal de Casación, que es anterior a que supiéramos toda esta historia, incluso yo creo que el presidente no menciona este antecedente jurisprudencial, este caso puede abrir una puerta por el cual se pretenda llevar el trámite judicial. Está la Cámara... ¿Por qué esto se discute desde el punto de vista jurídico? Yo sé que a veces los abogados no tenemos un buen léxico, pero para que la gente lo entienda, pero básicamente es esto. El artículo 205 es lo que nosotros llamamos un numerus clausus, un número cerrado. ¿Infringiste el decreto administrativo? No me importan las consecuencias de infringir eso. El solo hecho de que vos lo hayas incumplido es suficiente. ¿Vos tenías cocaína? No me importa si aplicaste la cocaína a tu persona, si la resolución que indica que la cocaína es un psicotrópico, un estupefaciente, es una resolución administrativa. De la misma o de parecidas características al decreto presidencial. Si vos infringiste y vas preso, cocaína, vos estás en el campo del artículo 14 de la ley 23.737, punto. No hay posibilidad de discutir lo que nosotros llamamos un daño o un resultado. Los delitos en este campo se dividen en delitos de peligro abstracto, delitos de peligro concreto y delitos de resultado, para resumirlo brevemente. Y nunca en toda la jurisprudencia nadie sostuvo que el artículo 205 era un delito de peligro en concreto o era un delito de resultado. Claro. Este fallo de la Cámara de Casación abre esa puerta. Bueno. Y no sé a dónde llegamos. Bueno, entonces veremos cómo evoluciona todo y seguramente en un par de semanas vamos a estar volviendo a contactarnos y te preguntaremos a ver qué opinión tenés sobre la evolución de esto que evidentemente ha conmovido durante ya prácticamente un mes a la opinión pública nacional y que, vos nos has ilustrado desde lo jurídico. Y bueno, no hemos podido avanzar más porque el tiempo se nos ha ido en temas que tienen que ver con la autoridad moral del presidente en una situación como estas, o las repercusiones políticas, o quizás el 12 de septiembre el primer impacto electoral. Pero eso lo tratamos en otra oportunidad. Gustavo, te mando un fuertísimo abrazo y la seguimos en cualquier momento. Abrazo grande, nos vemos. Muchísimas gracias. Bueno, hemos hablado con el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, y ya estamos en contacto con la doctora Gladys Girotti. Muy buenas tardes, Gladys. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No soy doctora, soy profesora de psicología. Bueno, la profesora entonces. Muy bien. La he doctorado, pero bueno, usted lo ha aclarado. Bien. Sí. Bien. Bueno, la idea un poquito era charlar con usted en términos de este tema, que lógicamente es un tema muy candente, porque el desarrollo de los elementos electrónicos es incesante, ¿verdad? Y virtualmente nosotros, cada uno de nosotros, y sobre todo los chicos, ¿no? Pasamos muchas horas frente a una pantalla, en contacto con un celular, en fin. Y la contaminación electromagnética es un elemento que empieza a ser preocupante. Lógicamente que están los que dicen, bueno, como todo avance es un balance, tiene un costo y tiene un beneficio. Empecemos por lo general. Si usted tuviera que hacer un balance entre el costo y el beneficio, ¿cuál sería su primer reflexión? Bueno, es un punto un punto crucial el que acabas de tocar, porque en muchos, o en casi todos los temas medioambientales, hay que hacer un balance. Uno pierde determinadas condiciones naturales en pos de determinadas comodidades, como humano, ¿no? Uh-huh. Como especie humana. En cambio, en el caso de la contaminación electromagnética, no es así. Porque si los niveles de potencia de emisión que lo permite cada uno de los países respetara los límites de advertencia biológica,
la concesión sería mínima. Ajá. Yo siempre digo que tenemos la suerte de que este problema medioambiental tiene solución. Lo que pasa es que la única solución que tiene es aporte económico de las empresas. Y yo no quiero ser demasiado técnica porque hay veces que nos pasa de irnos en demasiados datos y que la gente termine sin entender nada. Uh-huh. ¿Por qué? Porque este es un tema muy complejo y es un tema que toca la ingeniería. Entonces, explicar la parte física de la problemática, más la parte de salud, más la parte legal, termina la gente con mucha información. Entonces yo digo, sí, sin dar ningún tipo de unidades de medida. Uh-huh. Yo digo 0,1 y digo que 0,1 es un nivel de riesgo biológico aceptable para los estudios internacionales y digo que 0,1 es un nivel de potencia de emisión que permite las comunicaciones. ¿Por qué? Porque está asegurado, está demostrado por estudios realizados por ingenieros y porque de esto ha hecho un hermoso desarrollo Guillermo de Saiz, que es un ingeniero que siempre nos asiste, entre otros tantos que hay en el mundo, que demuestran que los celulares se pueden comunicar aún por debajo de 0,1. Ajá. Ahora, yo le digo 10. 10 es el nivel de potencia de emisión que tienen la mayoría de los países de Europa. Por ejemplo, Salzburgo tiene 0,1. Algunas zonas de París tienen 1. Y ahora yo le digo 1000. 1000 es el nivel de potencia de emisión que se permite en nuestro país. Entonces, claramente... De 0,1 a 1 a 1000. Es decir, nosotros permitimos 1000 de emisión, ¿está bien? Exactamente 965 microvatios centímetros cuadrados. Entonces, este es un problema que tiene solución. Tiene solución porque está demostrado que en otros países funciona. Entonces, cuando las organizaciones civiles salimos a reclamar que se bajen los niveles de potencia, como por ejemplo la asociación civil a la cual represento, que es Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca, o Aleteia por la Vida, que es otra asociación de La Plata, estamos apoyados y sostenidos por el biólogo doctor Montenegro del FUNAM, conformamos parte de la TAM, Latinoamérica por la Tecnología Segura, en una unión de países latinoamericanos, porque lamentablemente todos los países latinoamericanos tenemos este mismo problema, la falta de respeto por los derechos humanos, fundamentalmente por los derechos de los niños, que son, como bien dijiste vos, quienes por su contextura ósea más radiación permite que ingrese a su organismo, igual que los ancianos. Claro. Entonces, este es un problema que nosotros hemos tratado muchas veces de lograr que se trate en la Cámara de Diputados un proyecto de ley en el cual trabajamos, el cual fue presentado por la diputada Gabriela Troiano, y que en este momento ha perdido estado parlamentario. Hemos tratado también de ver si podíamos despertar a algunos diputados provinciales. Es un problema con el que casi nadie se quiere meter. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Económico. ¿Pero las empresas presionan para que el gobierno habilite mayor potencia? ¿O cuál sería el problema que ellos se adapten a un estándar internacional? Las empresas presionan para que el gobierno no tome las medidas europeas, para que no baje las potencias, porque eso implicaría una tecnología mucho más cara de inversión para las empresas. Ahí está el meollo de la cuestión. Claro, es que es así. Todo el mundo dice, pero sin antenas no tenés comunicaciones. Por supuesto. Y hoy estamos teniendo una comunicación vía celular. Y en esta pandemia hay un enamoramiento de la tecnología muy, muy profundo, que es real, que nos ha permitido mantenernos en contacto con nuestros afectos, poder sostener nuestros trabajos y hasta la educación. Sí. El tema es cómo y a qué costo.
Porque cuando se le da a una familia o una familia le compra un dispositivo a sus hijos, no hay ningún organismo del Estado que le esté diciendo, bien, tu hijo hoy tiene un celular. ¿Vos sabés que el celular causa problemas de salud, efectos biológicos, cambios en el ADN, problemas de irritabilidad, problemas de concentración, problemas de atención, problemas y dificultades en lo que es a nivel reproductivo, desarrollo de espermatozoides y de óvulos, distintos tipos de cáncer y gliomas de cerebro, problemas y tumores a nivel de oído? Ajá, y entonces, ¿qué hago? ¿No se lo doy? Enseñale a usarlo. Yo en este momento estoy teniendo esta comunicación con vos. Mi celular no está en mi mano, está apoyado sobre el escritorio. Claro. Y lo tengo en altavoz. Cuando dormimos, en casa se ponen todos los celulares en modo avión. Cuando vos estás en una reunión donde no vas a poder usar el celular, mejor ponerlo en modo avión y no silenciarlo. Claro. Cuando salís de la reunión lo activás. No hay una educación en el uso de la tecnología, no hay un interés en abordar este tema y tampoco hay un interés en bajar los niveles de potencia. ¿Por qué? Estamos en la víspera de la llegada del 5G. Sí, antes del 5G te quiero preguntar, porque vos me sorprendés por la claridad con la que está sonando, digamos, esta comunicación, que vos no tengas auriculares. ¿No tenés auriculares? Por lo que se pueden usar auriculares. ¿Los auriculares te preservan, digamos, en este sentido? Que vos tengas Sí. el teléfono lejos. Te preservan en algún sentido. A ver, los auriculares pueden traer el uso permanente de auriculares, otros problemas a nivel auditivo. Claro. Si es excesivo. A nivel de usarlos de vez en cuando, perfecto, los puedes usar y estás logrando una distancia de tu aparato celular. Perfecto. Y si no, en manos libres, en un lugar resguardado, cuando la comunicación es muy privada, y si no, tampoco es necesario aislarse tanto. Cuando se le muestra a un niño algo en el celular porque se fascinan, los pequeños con un celular, bueno, mostrárselo con el celular apoyado y que lo vean más lejos. A ver, lo único que nos protege de las radiofrecuencias es o bajar las potencias o aumentar las distancias. Entonces, cuando nadie le ha dicho a un padre, o muy poca gente, que cuando su hijo llora, el celular es un elemento de comunicación y no un juguete. Y le está haciendo daño dándole un celular para que deje de llorar. Entonces vemos a bebés en sus carritos jugando con un celular como si fuera un juguete, y en realidad es un elemento tecnológico de comunicación que hay que usarlo con responsabilidad porque causa daño. Bien, está clarísimo. Ahora vayamos igual te voy a hacer algunas otras preguntas sobre otros artefactos, pero vayamos al 5G. ¿La potencia del 5G es más alta que la del 4G? Lo que están cambiando son las frecuencias. Estamos hablando de ondas milimétricas que tienen otra penetración en el cuerpo, que es mayor. Estamos yendo más en lo que es el espectro hacia el lado del infrarrojo, y se ven mayores daños a nivel piel, a nivel ocular, y realmente, bueno, cuando hablamos de infrarrojo, aunque no sepamos nada de lo que es física, nos estamos dando cuenta de que vamos para una zona más complicada. Sí, claro. A un sector. Los rayos que nos queman en verano. Claro, bueno, yo trato de hacerlo lo menos técnico posible, porque la importancia es que la gente que escuche comprenda. Pero más allá de eso, no hay grandes estudios que demuestren todavía, siempre vamos por detrás, los efectos de un 5G. Entonces, por ejemplo, algunos países o la gobernadora de Bruselas dijo no, hasta que no estén los estudios que demuestren que vas
cómo va a funcionar a nivel de riesgo biológico, el 5G no ingresa a Bruselas. Bueno, es el principio precautorio que está en la Constitución Nacional y que aquí no se cumple. Exactamente. Es el famoso principio precautorio que se debería cumplir siempre, pero más en un caso, como dije al comienzo, que tiene solución. Claro. O sea, hay veces que es bastante incomprensible, ¿no? Porque si tenemos una ley nacional de medio ambiente, con su principio precautorio de progresividad, donde hay que ir aumentando el resguardo de la población, si tenemos la adhesión como país a tratados internacionales que pasan a tener un estatus de constitucional, ¿no? Uh-huh. que tienden a la defensa de los derechos humanos, la Convención de los Derechos del Niño. Si tenemos la demostración de que los celulares funcionan con menos potencia, si tenemos el ejemplo de que en determinados países funcionan con menos potencia, entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué las leyes duermen en los cajones de las cámaras de diputados? ¿Por qué las empresas, acá en mi ciudad, en Bahía Blanca, en una de las reuniones que tuvimos en el Consejo Deliberante, mi propuesta fue: convoquemos a las empresas. Uh-huh. ¿Por qué vamos a hacer una ordenanza que después las empresas van a tratar de judicializar y nosotros vamos a volver a judicializar y otra vez salir a las calles? ¿Por qué no nos sentamos todos juntos y hablamos con las empresas? No lo logré. ¿Y por qué no lo lograste? Es muy interesante porque son temas que aparentemente, es decir, cualquiera que está escuchando dice, bueno, es lógico, se sienta el poder político, los vecinos, las empresas, y se hace un acuerdo, aunque eso implique una transición, porque nada puede ser instantáneo de un momento para el otro, y ya se inicia una transición y todos bien. Eso es lo que piensa el que está escuchando. ¿Por qué no lograste ese objetivo? No se logra. Desde el poder político no se logra. No se logra. Las empresas, nosotros desde con Aleteia, Salud Ambiental en Acción y Aleteia con la Vida, hemos obstaculizado algunas leyes que querían salir como por detrás del telón, de la noche a la mañana, puestas en la orden del día, que incluso una de ellas tenía o tendía a la que es servidumbre administrativa. O sea, el texto decía que cualquier propiedad, cualquier heredad que fuera vista como un lugar adecuado para instalación de antenas, sus dueños no podrían oponerse a cederla. Entonces, esa estaba puesta dentro de un paquete que nosotros, porque bueno, siempre uno tiene sus aliados, nos enteramos y bueno, logramos que se frenara, pero hay una gran convivencia en lo que es poder político, poder económico, el lobby de las empresas, ponen mucho dinero para las campañas políticas y hay veces incluso tienen una demasiada influencia en lo que es a nivel judicial también, por supuesto. Sí. Yo conozco mucho de todo eso, pero es bueno que vos lo digas desde otro lugar, ¿verdad? Pero yo hace 50 años que milito en política. Durante muchos años viajé a Bahía Blanca y conozco toda esta promiscuidad que existe entre el poder político y el poder económico y por qué no se llevan adelante tantas cosas. Pero lo interesante es que la misma conclusión arribas vos desde una mirada justamente de defensa de la salud, del ambiente, de cosas que se pueden hacer y no se hacen y que resultarían inexplicables que no se hicieran si no fuera justamente por esta promiscuidad que tanto daño le hace a la democracia. Mira, te voy a dar un dato que es un dato muy importante para nosotros, es una gran victoria. Environmental Health Trust, que está a la cabeza la doctora Debra Davis, que hace muchísimos años que está trabajando en esto, junto con la gente de los ensayos de Bioinitiative, donde el doctor Hadler año a año hace una actualización de estos ensayos,
donde ahí, si uno googlea, puede encontrar todos los daños que se han encontrado, además del programa de toxicología de los Estados Unidos, que determinó directamente riesgo de cáncer, si no me equivoco, no quiero mentir la fecha, pero creo que fue 2016, o el Instituto Ramazzini, que también llegó a conclusiones de ensayos científicos muy rotundas. Bueno, esta asociación, repito, en la que está a la cabeza la doctora Debra Davis, el 16 de agosto fue la confirmación de un fallo donde se titula "Le dobla el brazo a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos". La justicia le pide a la Comisión Federal de Estados Unidos que explique por qué ignoró la evidencia científica que demuestra el daño a la radiación inalámbrica. ¿Sabes cuántas páginas de documentos se presentaron para que se llegara a este fallo? No, ni idea. 11.000. 11.000 páginas, amigo. Hay 11.000 páginas de documentos científicos que explican los daños que las radiofrecuencias generan en el cuerpo humano y el medio ambiente. Gladys, sí. Bueno, el tiempo se nos ha ido. Este es el problema que tenemos. Pero con toda seguridad vamos a tener una nueva oportunidad. No sé por qué se cortó. De todas maneras, te dejo los últimos 30 segundos para que nos des, y para los oyentes, el mensaje que vos prefieras. No es un juego, estamos poniendo en riesgo las generaciones presentes y futuras. ¿Qué tiene un niño argentino que puede soportar semejantes niveles de densidad de potencia que no tenga un niño europeo? Peleemos por los derechos de nuestros hijos, por los derechos del ambiente. Este es un tema medioambiental, se lo quiere tomar como un tema de comunicaciones y no lo es. Apoyemos una ley que regule la densidad de potencia como para ir en el camino progresivo de empezar a arreglar este gran desastre. Pensemos que una persona que comenzó a usar un celular a los 20 o 30 años no tiene la misma exposición que los niños que están creciendo con un celular. Un niño que llegue a los 80 años va a tener una exposición de 80 años y 9 meses, dice el ingeniero Bravo. Así que bueno, no te quiero quitar más tiempo, te agradezco mucho por la comunicación. Latinoamérica por la Tecnología Segura, lo pueden buscar en las redes. Tenemos un canal de YouTube donde van a encontrar, todos los martes hacemos un live con distintos profesionales, y también la semana pasada se tocó el tema de los satélites. Así que bueno, gracias por esta comunicación. No, gracias a vos, Gladys Girotti, profesora. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, y vamos a la tanda de la radio, y después volvemos, ya vamos a estar en contacto con Antonio Elio Brailovsky. Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con Antonio Elio Brailovsky. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, muy bien. Siempre es un agrado y gusto hablar con vos, y te conozco hace tantos años, pero no sabía que vos, que fuiste defensor adjunto, estuviste a cargo de la primera Defensoría del Pueblo Ambiental del mundo en la ciudad de Buenos Aires. Digamos que no era una tarea que correspondiera a las defensorías del pueblo. Digamos, se ocupaban de los derechos humanos en forma tradicional, es decir, de desaparición de personas, torturas, este tipo de cosas, y en ese momento, con una cantidad de ciudadanos, incluyendo la gente que estaba en la legislatura de la ciudad, entendimos que había que ampliar la noción de derechos humanos. Y bueno, qué sé yo, hubo una colega que estaba a cargo de los temas de género y otro tipo de cuestiones que no entraban todavía en los derechos humanos, y yo estuve a cargo de los temas ambientales. Qué interesante, porque como tantas cosas uno queda un poco perplejo en la Argentina, porque
en lo formal, a veces en lo legal, damos la sensación de ser un país de vanguardia. Y después en la realidad damos la impresión de ser un país del tercer mundo. En fin. Y sí. En fin. Y sí. Pasa mucho en todo el tema de la normativa. Tenemos una excelente normativa que se cumple muy poco. Claro. Claro. Bueno, quería empezar porque apareció una nota realmente impactante. Lógicamente que mucha gente puede decir, Masitelli, no puede ser impactante algo que está previsto para el año 2100. Pero le digo a los oyentes que hay previsiones de que una parte de la provincia de Buenos Aires y de Entre Ríos podrían quedar bajo el agua justamente por la elevación en el nivel de los mares. Y yo te quería preguntar, por más que esto fuera, digamos, una proyección, y las proyecciones siempre pueden fallar, pero si es razonable esta previsión, si es verosímil o simplemente es, digamos, una luz roja que no tendría sentido de ser. Mira, la mayor parte de las previsiones en materia de desastres climáticos fallaron, y fallaron por una razón, porque son modelos matemáticos que siempre son incompletos. Ahora, ¿en qué sentido fallaron? En el sentido de que dieron situaciones menos graves de las que están ocurriendo. Ah, bueno. O sea, fallaron en menos. No es alentador lo que me decís. Bueno, ¿por qué los científicos están tan asustados por lo que ven y al mismo tiempo por lo que no ve la clase política de todo el mundo? Uh-huh. Es decir, esto de miren que se viene, bueno, ya se va a venir, que se ocupen los que vengan detrás mío. Si esto va a pasar cuando termine mi mandato, ¿qué me importa?, etcétera, etcétera. Y realmente las situaciones son extraordinariamente graves. Y hasta ahora los modelos matemáticos hablan de esto, pero ya te digo, permanentemente están modificando los modelos matemáticos y el horizonte de catástrofe está cada vez más cerca. Se sigue elevando la temperatura, ¿verdad? Sí, absolutamente. O sea, el calentamiento global. El calentamiento global se eleva más rápido. Parece imparable. Ahora, ¿cómo se eleva más rápido de lo que se esperaba por una cantidad de fenómenos que se retroalimentan. Uh-huh. Entonces, bueno, si se derriten los hielos del Ártico y de la Antártida, eso dispara otros fenómenos y dispara otros y dispara otros, y cambian las corrientes marinas y, bueno, cosas que antes no se tenían en cuenta, de repente empiezan a tenerse muy en cuenta. Por ejemplo, los últimos 5 o 6 años que se empieza a tomar muy en cuenta lo que pasa en los polos. Antes tenían más en cuenta el clima de los demás continentes, tal vez por dificultades de hacer las mediciones localmente. Ahora los satélites son más ajustados. El hecho es que cuando incorporan los datos del Ártico y de la Antártida se encuentran con fenómenos de aceleración de todos estos fenómenos. Y claro, de todas maneras da la impresión, por ejemplo, que países como la Argentina, donde se sigue apostando a la producción de petróleo y no hay absolutamente ningún plan de transición energética, da la impresión de que nosotros estamos alimentando en la misma dirección y sentido de la catástrofe. Yo diría que sí, mucho más que teniendo en cuenta que cosas como Vaca Muerta no son un negocio, sino que hay que subsidiarla, y le sale carísimo al país subsidiar Vaca Muerta, con lo cual es negocio para las empresas que extraen, pero no para el país. Y por otro lado uno dice, Mendoza, tierra del sol y del buen vino, y el viento patagónico son fuentes de energía conocidas desde hace mucho.
agreguemos que el negocio inmobiliario en una cantidad de ciudades, incluyendo Ciudad de Buenos Aires, apunta a construir en las costas y hacer grandes desarrollos inmobiliarios en las costas, que es la zona más vulnerable. Claro. O sea, esto que está haciendo IRSA en la ciudad deportiva de La Boca, para que la gente lo ubique, esto es absolutamente contraproducente para el clima, para los humedales y para la propia ciudad de Buenos Aires. Sí, a IRSA no le importa, porque ellos venderán sus departamentos y se irán y mandarán la plata a Panamá o a Suiza. El tema es que la ciudad debería controlar que no se sigan construyendo en las costas. Claro, sí, es Ahí es una cuestión que uno dice, habla de la sabiduría de un tipo como Sarmiento, que lo que hizo fue parquizar el humedal en donde estaba la estancia de Rosas, el humedal de Palermo. Uh-huh. Cuando llueve mucho, Buenos Aires se inunda, pero ¿qué zona se inunda? Todos vemos las películas y los videos, los noticieros, con la inundación en Belgrano. Bueno, la zona del Parque de Palermo se inunda igual, solo que nadie vive en Palermo, en el parque. Entonces, ¿qué tal si las zonas de riesgo se parquizan, son reserva ecológica, o son parques, o son lo que fuera, pero, o equipamiento, todo, qué sé yo, de otro tipo, pero no viviendas, por favor? Claro. Y bueno, acá es el negocio inmobiliario, tan sencillo como eso, porque las zonas bajas no deberían ser ocupadas, y en el Gran Buenos Aires todas las zonas bajas sistemáticamente son ocupadas. Claro, que en un país como Holanda se entiende, pero en un país del tamaño de Argentina se entiende menos, no la actitud de las empresas, sí la actitud de los funcionarios, uh-huh, que estimulen eso. Seguramente. Vos, hace un tiempo nosotros habíamos hablado con vos sobre los sedimentos que traía el río Paraná, que iban a ir formando una suerte de extensión del delta con las correspondientes islas frente a la propia ciudad de Buenos Aires. Y siguiendo más allá, el otro día hablábamos con la gente que administra el puerto de combustibles del Dock Sud, que ya es Avellaneda, y bueno, charlábamos con ellos de la necesidad de prepararse. Los puertos tienen que prepararse, por lo menos, para esto. Claro. Frente a esa situación te pregunto por algo que lógicamente está en el tapete, que es la bajante en el caudal de agua del Paraná y las consecuencias que trae. Si pensás que es algo transitorio, propio de un ciclo hidrológico, o pensás que tiene que ver con la actividad humana y es una señal de que algo grave vaya a pasar. ¿Cómo lo vivís vos? Después te hago otra pregunta al respecto. Mira, yo creo que cualquier evento extremo, más allá del porcentaje en discusión, cuánto es natural, cuánto es humano directo, cuánto es humano indirecto porque los humanos cambiamos el clima, etcétera. El tema es, ante eventos extremos, hay que plantearse, se puede repetir. ¿Cómo nos preparamos para la próxima vez que aparezca? Para que la próxima vez que aparezca un evento extremo, estemos en condiciones mejores que esta vez. Un ejemplo, la nevada de la ciudad de Buenos Aires, que creo que el 2009, esa nevada que la gente festejó mucho, nos costó más de 40 muertos, uh-huh, que era la gente que vivía en la calle. Bueno, cada oleada de frío, y los funcionarios de la ciudad de Buenos Aires salen a relevar a la gente que vive en la calle, porque ya saben que hay una cantidad de gente que puede morir en una ola de frío. Ese es un ejemplo en un sentido. En el sentido contrario, inundación de La Plata del 2013, uh-huh, no se hizo nada.
No se hizo Y nada. se puede repetir 400 milímetros en un par de días, se puede repetir en La Plata, en Buenos Aires también. No se hizo nada. Entonces, bueno, digamos que llevar un jarro de sopa a los pobres es mucho más barato que modificar la estructura de una ciudad y plantarse delante del negocio inmobiliario para ponerle límites. Sí, Es sí. decir, de acá no avanzás. ¿Cómo ves? Vuelvo al Paraná por esto. Frente a esta bajante, ¿cómo ves el tema de la canalización del río Paraná? ¿Es ambientalmente racional o es una actividad irracional donde es someter al río a un problema de grandes buques que necesitan venir por el mar y entrar por el río, cuando en realidad eso se podría hacer con barcazas? ¿O pensás que lo que tiene que hacer Argentina es algún gran puerto de aguas profundas, algún nuevo gran puerto de aguas profundas, y dejar en todo caso los puertos del Paraná, que es otro materia de otro problema, de otro tema, pero quiero tu mirada desde lo ambiental, digamos, para no las cargas tan pesadas ni para cargar buques tan enormes? ¿Cómo ves vos el tema de la canalización del río Paraná? Yo creo que Argentina cometió el error de subordinarse a la estrategia de las grandes empresas navieras. Si las grandes empresas dicen voy a construir barcos el doble de grandes, bueno, Argentina draga el río el doble que antes. Y me parece una irracionalidad económica y ambiental. Lo que tiene sentido es los buques grandes que lleguen a un punto donde reciban las cargas, que le lleguen por camión, por ferrocarril o en barcazas. Claro. Digamos que siendo muchísimo más barato y más lógico ambientalmente llevar los cereales en barcazas hasta el punto de embarque internacional, creo que habría que fomentar eso. Que no tiene sentido dragar un río para que entre en barcos internacionales, por lo mismo que esos barcos no entran en el Danubio, en el Rin. Entonces, ¿por qué van a entrar al Paraná? Claro. Junté, que son ríos con mucha actividad naviera, pero con barcos más chicos. Entonces, juntemos con barcos más chicos toda la carga de cereales y la llevamos a un punto donde se haga el traslado a otras embarcaciones, ahí los superbarcos graneleros internacionales. Bien. Bueno, vamos a otro curso de agua que ya hablamos con vos, que tiene que ver con el riachuelo, la cuenca Matanza-Riachuelo, y que tiene una verdadera institución, que es el ACUMAR, a cargo de su saneamiento. ¿Está bien planteado saneamiento o debería tener como primer objetivo suspensión o, qué sé yo, impedir que se siga contaminando? Porque pensar en sanear si se sigue contaminando es como un contrasentido. Se supone que el primer paso para sanear es dejar de contaminar. Ahora, para eso tiene que haber una decisión política de decir dejen de contaminar. Y realmente yo creo que el punto más débil del fallo de la Corte Suprema que llevó a fundar ACUMAR, organizarla y la ley, etcétera, vinculada con esto, el punto más débil de ese fallo es que la Corte abandonó su propia doctrina de 1888, porque en 1888 se planteó el mismo tema de contaminación, y allí la Corte dijo, la del siglo XIX, dijo no se puede admitir derechos adquiridos en aquellos que amenazan la salud pública envenenando el agua. Entonces, el que contamina hay que echarlo, y los echaron a todos los que contaminaban, eran mataderos, saladeros, etcétera. En este momento la Corte aceptó derechos adquiridos de los que están contaminando el río. Entonces les dan un plazo para
para dejar de contaminar, no los cumplen, le dan otro plazo más y así sucesivamente. Pero se trata de una cuestión, yo diría básicamente doctrinaria. Se admite que atentar contra la salud pública crea derechos adquiridos o no se admite. Claro. En el siglo XIX no se admitía, en el siglo XXI una postura ambientalmente mucho más atrasada se admite y se acepta que tienen derecho a contaminar porque contaminaron antes. Sí, claro, es propio, ¿no? Es decir, que estábamos más avanzados en el siglo XIX que en el siglo XXI. Exactamente. Cuando el tema ambiental hoy es materia de debate en todos los países, en todo el mundo, en los grandes foros internacionales. Yo la verdad que a pesar de todos los años que llevo en política y que vivo en este país todos los días, no dejo de sorprenderme por las cosas terribles que ocurren. Hace pocos días atrás hubo una señal del gobierno del Chaco sobre la posibilidad de que se empiece a instrumentar esta política de las granjas de porcinos para proveer a China. Da la impresión de que hubiera existido un cambio de táctica, es decir, que ya no sería el gobierno nacional a través de un acuerdo con China y con un fuerte impacto en la opinión pública y la correspondiente resistencia, sino que serían como empresas privadas que pactan con provincias y entonces empiezan a meter despacito el tema. ¿Cómo ves vos eso? Digamos, proyectado hacia adelante y con la presión que lógicamente van a meter desde el punto de vista económico, comercial, etcétera, para que se instalen estas granjas en la Argentina. ¿Lo ves con alta peligrosidad, baja peligrosidad? Digamos que lo están haciendo claramente que con una provincia donde los niveles de pobreza y de desmovilización social son mucho menores que en provincia de Buenos Aires. Esto es un dato. Van a encontrar menos resistencia en Chaco que en provincia de Buenos Aires. Y más posibilidad de manipular a una población mucho más empobrecida. Porque, digamos, las experiencias de megagranjas, especialmente en Estados Unidos, han sido bastante estudiadas porque los niveles de contaminación son inmanejables. Es decir, hay localidades próximas a estas granjas, megagranjas porcinas, donde llueve materia fecal. Amigo. Entonces, ¿cómo se sienten los vecinos cuando la lluvia tiene caca? Todo lo que impacta las fuentes de agua potable, la vida cotidiana, etcétera, etcétera, una lluvia con materia fecal. Entonces, esto se lo pueden hacer solamente a los pobres. Qué conclusión tremenda que das. Dicho duramente, Sí. duramente, y en un contexto que se usa un discurso de defensa de los sectores más desfavorecidos. Terrible. En una sociedad como la de la provincia de Buenos Aires, con el enorme peso que tiene la clase media, no se puede hacer. Ahí, Antonio, tengo una grabación porque he pedido a gente de Tandil, en la provincia de Buenos Aires, que ahora después la voy a pasar, de la señora Virginia Toledo López, que tiene que ver con la oposición que hay por parte del pueblo de Tandil, quizás en la misma dirección de esto que vos estás mencionando, que no es tan sencillo allí donde hay una población que está mejor preparada económicamente, educativamente, socialmente, donde hay una oposición a un acuerdo de Bioceres, que es la empresa biotecnológica que tiene Grobocopatel, en la cual Grobocopatel por lo menos tiene parte, Ortech, que es una empresa extranjera, una cooperativa llamada Falucho, y el municipio de Tandil,
para plantar trigo transgénico y con los desechos de este trigo hacer placas para la construcción en seco. Y hay una enorme resistencia por la posibilidad de que para este trigo se use un componente, que no quiero equivocarme el nombre, pero que dicen que es bastante más contaminante y tóxico que el glifosato. El componente es un pariente químico del glifosato, se llama glufosinato de amonio. Ahí está. El tema es, por un lado, que si hay un cereal transgénico, ese cereal transgénico por la polinización contamina cualquier otro cultivo de la misma especie. Ajá. Es decir, yo planto trigo común, al lado trigo transgénico, las abejas, los colibríes y todos los polinizadores cruzan de un lado a otro los genes y tengo el trigo común contaminado como transgénico. Entonces, en todos los países que rechazan el transgénico, te van a rechazar la otra partida también. No solo la que las semillas tenían el cartelito transgénico, sino también te van a rechazar aquel trigo cuyas semillas decían que no eran transgénicos. Ese es un problema desde los productores. Uh-huh. Y desde el público, liberar un plaguicida para hacerlo en gran escala es algo que requiere estudios concienzudos, minuciosos, el impacto a la salud en el largo plazo, el impacto sobre la gente, sobre los consumidores, sobre el agua, sobre el suelo, o sobre el aire, la lluvia. Yo en este momento estoy en Peguajó. Aquí detectaron en el centro de la ciudad glifosato en la lluvia. Llueve glifosato en el centro de Peguajó, en la oficina del INTA. Entonces, eso requiere una serie de estudios minuciosos. El problema ahí de base es el mecanismo por el cual se aprueban los plaguicidas en la Argentina. Y es, la empresa presenta un proyecto, una carpeta, y el gobierno le cree. Le cree. O sea, no hay ningún control de ningún organismo estatal que vea si ese punto de vista legítimo, porque corresponde a un interés legítimo de la empresa, pero si no adornaron un poco los datos. Y los bolsillos también, digámoslo. ¿Cómo? Y los bolsillos de los funcionarios, digámoslo. O por lo menos me hago cargo yo, bueno. No te hagas problema. Puede ser. Ahora, agreguemos que no se piden en ningún momento datos sobre los efectos en el largo plazo. Es decir, que se hace una muestra de ratones y se le echa el plaguicida y se ve qué porcentaje de ratones se mueren en 24 horas. Claro. Esto te da un índice de toxicidad. Ahora, ¿qué le pasa a los ratones sobrevivientes varios meses o varios años después? No se estudia. Y el problema no es la gente que se muera con una intoxicación con plaguicidas, que se muera por un accidente, porque son muy poca gente. El problema es una población entera que recibe pequeñas cantidades de plaguicidas, pero todos los días a lo largo de toda la vida. Claro. Y de eso no se estudia nada. Y ya te digo, los pocos estudios que se hacen son los que hacen las empresas y se le cree o no, como acto de fe. Y te hago las dos últimas preguntas. Y cuando se tira veneno, vamos a decir que es veneno, como el glifosato o el glufosimato, dijiste, de amonio. Glufosinato. Glufosinato, sí. De amonio. Cuando se tira sobre la tierra, uno puede decir, bueno, si lo tiran una vez, por ahí no pasa nada, 2 veces. Ahora, cuando esto es sistémico durante años,
¿Esto no puede causar realmente un envenenamiento de la tierra? El tema es que además, cuando llueve eso se filtra, va a los arroyos y de los arroyos a los ríos, y además baja hacia las napas subterráneas. Una de las cosas que siempre se han negado a hacer es un seguimiento de plaguicidas en el agua subterránea, porque por lo menos en gran parte de la provincia de Buenos Aires, la gente se abastece de agua de red que viene del agua subterránea. Claro. Entonces, debajo de un campo fumigado, ¿vamos a sacar el agua para consumo? Bueno, una vez no pasa nada, unos cuantos años eso filtra. Claro. Y ahora, probablemente filtra en cantidades significativas. Te hago la última pregunta. Sí. Grobocopatel plantea que prácticamente estamos compelidos a los transgénicos porque estamos en una carrera virtualmente económica donde los que llegan antes son los que sacan beneficios y los que se quedan estancados lógicamente pasan al basurero de la historia, podríamos decirlo. Entonces se opera en los genes, digamos, de las semillas, de manera, por ejemplo, este trigo, hacerlo resistente a la escasez de agua, etcétera. ¿Vos qué contestarías frente a este? Es como decir, bueno, sí, está bien, ustedes hasta podrían tener razón, pero esto es absolutamente inevitable, porque de lo contrario nos hundimos económicamente y ya, más allá de que pueda contaminarse o no, lo que no va a tener es dinero ni siquiera para comer, de manera tal que estamos compelidos a hacer lo que hacemos. ¿Cómo contestarías a ese argumento tecnicista y supuestamente progresista que es compartido por determinados sectores, verdad? Yo creo que una cosa es modificar genéticamente un cultivo para hacerlo resistente a la escasez de agua o el exceso de agua, que bueno, es prever qué va a pasar con el cambio climático. Y otra cosa es modificar un cultivo genéticamente para hacerlo resistente a un plaguicida muy tóxico. Entonces, ¿para qué sirven estos productos? Sirven para sembrar, fumigar con esto, que mate todas las demás hierbas y te deje solo el cultivo. Bueno, esa es la parte de la transgénesis, claro, que es peligrosa. Después, bueno, si aguanta menos lluvia en una zona en la que va a llover menos, bienvenido, qué sé yo. Obviamente con los estudios de control necesarios que no se están haciendo. Pero cuando uno ve el enorme esfuerzo que está haciendo el INTA para trabajar con las grandes empresas, bueno, una pequeña porción de ese esfuerzo hecho para encontrar modelos de producción menos contaminantes nos daría enormes resultados. Bien. Pero en la medida que el INTA está subordinado a las grandes empresas, bueno, uno puede plantearlo como hipótesis, pero recién cuando se haga veremos resultados. Sí, ese es un problema, porque a veces hasta excelentes técnicos del INTA, cuando las empresas privadas ven que son gente capaz, los terminan contratando con sueldos infinitamente más importantes. Y esto no lo digo como hipótesis, sino que lo digo con conocimiento de un par de casos concretos donde, en fin, la formación que habían obtenido tanto en la universidad pública como en el propio desarrollo profesional en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria termina siendo capitalizado por los sectores privados. En fin. Sí. Antonio, te mandamos un fuertísimo abrazo, te agradecemos muchísimo la participación aquí en La Brújula y te volveremos a molestar en cualquier otro momento. Muchísimas gracias por llamar y seguro que nos moleste. Bárbaro. Es un placer. Gracias.
Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Ustedes lo han escuchado, Antonio Elio Brailovsky, el primer defensor del pueblo en temas ambientales. Y nos estamos encontrando entonces, sí, después de este hermoso fin de semana que tenemos por delante y que deseo que la pase absolutamente bien, nos encontramos el lunes a las 12 del mediodía para volver a ejecutar este programa siempre distinto que se llama La Brújula en la Luna. Chau, hasta el lunes.